Muy bien, Lucas capítulo 11, ¿seguro? ¿Sí se acuerdan de eso? Recuerden que estamos viendo el libro de Lucas en forma sistemática. Ya hemos pasado por 11 capítulos. Y estamos diciendo y evaluando desde la perspectiva de Dios qué es específicamente el ministerio de Jesús en Lucas. Y el ministerio de Jesús en Lucas es demostrar que Él es el Mesías. Demostrarnos a nosotros que Él es Dios, demostrarnos que Él es la persona que estábamos esperando. Para eso Lucas acudió primeramente al Antiguo Testamento y nos mostró a través del Antiguo Testamento que Jesús cumple todas las profecías de aquel que habría de venir. Nos mostró también que no solamente eso, sino que aparte de cumplir todas las profecías, Jesús vendría alguien también antes de él, que también demostró que era Juan el Bautista, comprobando así que ese que esperamos no es otro, que ese que vino no es otro que el mismo Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Lucas comienza cuando, el ministerio de Jesús comienza cuando Juan el Bautista lo identifica y dicen, miren, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios desde el cielo habla y nos dice a todos y cada uno de nosotros, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y allí vemos entonces que Jesús inicia su ministerio, recorre todas las ciudades y cuando está allí, recorriendo todas las aldeas y todas las ciudades, ocurre algo increíble. Las personas iban detrás de él, las multitudes, pero no porque él fuera, para él es Dios el Salvador, sino porque hacía favores. Entonces Jesús cambia el discurso, empieza a hablar por parábolas para que solamente los que tengan un corazón para él lo puedan entender, que es lo que hemos estado viendo. Después de mucho tiempo, de un buen tiempo, de varios casi años ya recorriendo, Jesús anuncia a sus discípulos su muerte, ya ha escogido a los 12 que son los apóstoles. Ellos no pasan la idea, Jesús se cansa y un día les dice que es una generación incrédula, perversa, a todos, incluyéndolos a ellos, por no creer a pesar de todo lo que ven. Sin embargo, aún así sigue su camino hacia Jerusalén. Estamos en esas escenas cuando Jesús está camino a Jerusalén y en la que estamos viendo hoy, en una de esas escenas, vemos que alguien le pregunta que les enseñe a orar y el Señor efectivamente les dijo que cuando oraran dijeran Padre porque está en el cielo, Padre porque es aquí en adelante tenemos una relación diferente con Dios, como un papá que cuida a sus hijos, como una relación de dependencia de un hijo a un papá, que estás en los cielos porque es donde habita, santificado sea tu nombre, porque allí es que cada vez que obedecemos el nombre de Dios es santificado, es elevado, es exaltado. Venga a nosotros tu reino, porque el deseo no es solo que gobierne aquí, porque ya gobierna, sino que gobierne en todo el mundo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, de que todo, como en el cielo todos le obedecen un día, aquí toda rodilla se doble ante él. Que el pan nuestro de cada día nos lo doy, entendiendo que dependemos completamente de él para nuestra provisión diaria, no de la diaria, y cada día dice que lo busquemos. Que el pan nuestro de cada día nos lo doy, que perdonemos a todos los que perdonan nuestros pecados porque nosotros perdonamos a todos los que nos deben y que hay que perdonar y que nos perdone como nosotros perdonamos a otros y Él pone la condición que así debe ser. Y nos falta ver un pedacito que dice y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y este es el con el que vamos a comenzar hoy. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, que tú hagas como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. A ti el honor, la gloria, la honra, la alabanza, pedimos, Padre precioso. Guíanos, Señor, conforme a tu mano preciosa y maravillosa. Perdona nuestros pensamientos, palabras, descansamos en ti, dejamos todo lo que inquiete nuestras almas, nuestros corazones, pudiendo tener un corazón hoy dispuesto para recibir y para hablar. Y todo esto, Padre, lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Cuando llegamos a este texto, el texto dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Como decimos siempre. La pregunta es, dice, no nos metas en tentación. ¿Dios mete a las personas en tentación? Esa es la pregunta que hay que contestar. ¿Dios mete a las personas en tentación? ¡Wow! Decir eso puede sonar algo muy complejo para muchos. Dios metiendo en la tentación. ¿Cómo sabemos específicamente que Dios no nos va a meter en tentación? Porque la misma Biblia lo asegura.
Dios jamás ha tentado a nadie ni lo va a hacer. Nunca. El plan de Dios jamás ha sido tentar al hombre en ninguna manera, porque Dios no hace eso. Para eso nos toca hacer una distinción entre lo que es caer, estar en tentación y entender cuál es el origen de la tentación y realmente qué es lo que está diciendo el texto. Una traducción de este texto dice: no nos metas en pruebas, porque le resulta que la palabra también se puede traducir como pruebas. La palabra prueba o tentación se intercalan, así que yo puedo decir: Señor, no me metas en pruebas, o no me metas o como dice ahí, algunos traducen, no me metas en tentaciones. Sin embargo, cuando nosotros miramos lo que dice la palabra de Dios, es absolutamente claro que Dios jamás nos metería a nosotros en la tentación. El libro de Santiago nos asegura que Dios no va a hacerlo en ninguna manera, que realmente cuando el hombre peca es el fruto de sus propias concupiscencias y de sus propios deseos, no nada que tenga que ver con algo que haga Dios. Para eso vamos a mirar algunos textos también, para poder tener claro. Eso está en el libro de Santiago. Muy bien, vamos al capítulo. Ok. Santiago, capítulo 1, versículos número 12 en adelante. Santiago 1, 12. ¿Ok? El texto nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí viene el punto. Hay personas que dicen: entonces Dios tienta. No, porque la Biblia dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Oiga lo que dice el texto. Nunca digas que Dios me tentó. No, nunca. Dios jamás haría eso. Santiago lo asegura: no diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice el texto. Y eso es verdad, Dios no tienta a nadie, nunca. Entonces, ahí, ¿por qué dice que no nos metas en tentación como si lo hiciera? Porque la palabra se puede traducir es como prueba también. Es no nos metas en pruebas. Ahora vamos a mirar qué significa eso de una manera más profunda para poder entender eso. Entonces alguien dice: y entonces esas tentaciones, ¿de dónde vienen? Mismo Santiago lo aclara en el versículo número 14. En el versículo número 14, Santiago nos dice el origen de esas tentaciones de nosotros. Cuando alguno es tentado, dice: no diga que es tentado a Dios, porque Dios no puede ser tentado. Versículo 14, sino que cada uno es tentado, dice el texto. Cada uno es tentado, vamos allá, cuando de su propio corazón, con su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Dice ahí: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uy, interesante. ¿Qué es una concupiscencia? Es un deseo muy fuerte de algo que Dios no le quiere dar, pero que usted lo quiere. Ay, pero es que yo quiero eso, y Dios no se lo quiere entregar. Y se vuelve como un capricho en su corazón. Entonces, cuando una persona es tentada, no diga que es tentada de parte de Dios. Usted es tentado por sus propios deseos que vienen propios con la carne. Esa es una de las fuentes de la tentación. ¿De acuerdo? La otra es Satanás, pero la principal soy yo mismo, que tengo unas fuerzas, una pelea allá adentro que me hace, y como dice la Escritura, de manera literal, me tienta. Literalmente me tienta. Ok. Ahora, en los tiempos bíblicos, entonces ahora eso es con la palabra tentación. Ahora, ¿qué es una prueba y una tentación? Una prueba es algo que Dios diseña para que usted crezca y en la cual usted al final lo glorifica. Una tentación es algo que Dios no diseña, que hace Satanás o que lo hace su propia carne, y que no está diseñada para que usted crezca, sino para que usted vaya en contra de Dios en alguna manera, en su forma de pensar, o en su forma de hablar, o en su forma de actuar. Eso es lo que llamamos una tentación. ¿Está claro el punto? Esa es la manera correcta en que esas cosas ocurren. Entonces,
la Biblia dice acá, no nos metas en tentación, y tenemos que mirar, o no nos metas en pruebas como traducen algunos. En los tiempos antiguos, de antes, en el Antiguo Testamento, cuando una persona pasaba muchas pruebas, era algo chévere. La gente admiraba eso, decía, uy, chévere que yo esté pasando por pruebas porque voy a crecer espiritualmente. Para ellos, pasar por pruebas era que iban a ser espiritualmente más fuertes. Era como el ejercicio espiritual. Y no le rehuían a esas cosas en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero si en los tiempos del Nuevo yo les digo a ustedes, ¿quieren pruebas? ¿Ustedes qué dicen? Dicen, uy, no, ¿cómo? ¿Encima de todo? No. ¿Y por qué no quieren? Si yo les dijera, van a fortalecer su espíritu. Te dice, ¿no hay otra manera? Sí, hay otra, pero más difícil. Obedecer a Dios en todo lo que lea de Dios. Así, de una. Sin chistar. Practicar todo lo que saben, pero que no están haciendo. Y entonces Dios no tiene que meterle la mano para una prueba para que lo haga. Ahora, solo para que el asunto se animen ustedes un poco más. Pastor, ¿y si no pido pruebas, de todas maneras las va a mandar? Yes. Claro que sí. O sea, no importa si no las pide, Dios se las va a mandar. ¿Cuántas? Y esa es la parte interesante de la historia. Depende, Él mira caras. En serio. Dios dice, el hermano, uy, no. Gaby, o sea, el ángel Gabriel, Gaby, tráigame las volquetas esas que tenemos. Depende de la pinta, ¿sí? Después de otra persona, no, traiga solo la carretilla, que con esa persona aprende. Déjeme decirlo de otra manera. Dios le va a mandar a usted tantas pruebas como las que necesite para crecer. Para algunos serán muchas y para otros serán un poquito. Pero no las confunda con las tentaciones, que no las manda Dios, sino que vienen de mi propio corazón, o de mis concupiscencias, o de Satanás. Son cosas aparte. Entonces, en la antigüedad las pruebas eran algo que fortalecía espiritualmente y la gente lo tomaba de esa manera, o sea, no era algo malo. David dijo en el Salmo 26:2, vamos allá, que es un texto muy interesante. Mire lo que dijo David. Salmo 26:2. Miren lo que le pidió David al Señor, escudriña mi corazón y mándeme pruebas. ¿Usted podría orar así? Ahora, tranquilos. Yo digo que es mejor que colaboren. O sea, no, en serio, de veras, colabore. O sea, de todas maneras se las va a mandar. No es mejor estar del lado de, bueno, sí, aquí estoy. Colabore. Que de todas maneras van a llegar. Solo David tenía tan claro el asunto que lo fortalecía, que dijo, examina mi corazón y pruébame, mándamela, prueba, Señor, que yo responda como tengo que responder. Tremendo eso, ¿no? Y era una buena petición cuando se hacía de esa manera. Era chévere. Pero en este texto cuando lo traducimos, la traducción que más se adecua es, no me pongas a una prueba que no sea capaz de soportar, es lo que está diciendo el Señor. No me pongas en una cosa que yo no sea capaz de aguantar. Es una rogativa de alguien que le dice, Señor, yo no quiero que me pongas en algo que yo, ¡pum!, vaya, me caiga por ahí y te deshonre. Porque una prueba de Dios, si usted no le responde bien, adivinen en qué se convierte. En una tentación en la cual caí. Si yo no respondo bien a la prueba, voy a deshonrar a Dios y ¡pum!, caí como si estuviera en una tentación. Ahora usted dice, pero es que Dios a veces le pone cosas a uno muy difíciles, pastor. De verdad es que hay cosas. Y yo tengo que contestarle, eso no es verdad. Usted no puede decir eso, que Dios lo va a pasar a usted por algo que usted no aguante. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Niños de auto. ¿Nos ha sobrevenido? ¿Dejará ser tentados más de lo que podéis? Sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis. Dios jamás lo va a pasar a usted por algo que usted no pueda aguantar. Aunque yo he oído a algunos de ustedes gritando, no puedo más, pastor. Y a la siguiente semana, ¡pum!, más vainas. Y dicen, no puedo más. Dije, pero eso me dijo la semana pasada. Y vea que esta vez tiene más, ahí está. ¿Sabe qué?
Si usted tiene hoy 10 pruebas es porque Dios sabe que usted puede soportarlas, ojo, en el Señor. Si tiene 20 es porque puede en el Señor soportar. Y si son 100 es porque puede soportarse. Pero Dios no diga, es que me pone cosas que no aguanto. No, le falta usar las herramientas para llevarlas, que es diferente. Pero que puede, Dios garantiza con este versículo que puede hacerlo. ¿Está claro eso? Y algunos que dicen, uy, no. Y en día de lecciones hablando de pruebas. Pastor. Pero así funciona. Entonces, aquí este Señor está, la oración debería decir, para entenderla de esta manera, Señor, no me metas en algo en que yo no sea capaz de soportar. En pocas palabras estoy diciendo, Señor, yo soy débil, soy vulnerable, no quiero caer y necesito tu ayuda para que pase eso. Por favor, ayúdame. Eso es lo que le estoy diciendo. No nos dejes caer en tentación. No, esta traducción dice, no me dejes caer en manos del maligno. No dejes que esa influencia me arrastre. No dejes. Ayúdame a no deslizarme hacia eso. Es lo que normalmente está pidiendo. Ahora, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Ya vimos a David diciendo que así es. David pidiendo pruebas. Y yo le pregunto, ¿y cuando Dios le manda pruebas, cuál es su actitud? Cuando Dios le manda una prueba a su vida, ¿usted cómo reacciona? ¿Usted reacciona tipo gallina? No, terrible, qué miedo, ¿sí? ¿O se asusta o cómo reacciona? Como un varón valiente y esforzado. Hay gente que trata de reaccionar bien, pero la evidencia de que la prueba fue pasada es lo que hace al final de la historia. O sea, el acto mismo al final, cómo termina, no las palabras que dice. A alguien le pueden decir, mire, le va a pasar tal cosa, y usted no importa, listo, yo lo soporto en el Señor, y ¡pum! Y está por los 2 días está llorando, y vuelto nada, no funcionó. Y en la Biblia hay un ejemplo, vea, espectacular. Está en el libro de Mateo, eso es Mateo, pero miro, sí, eso es Mateo. Perdón, Lucas 22, 30. Yo les resumo lo que pasó. 22, 31, perdón. Estamos ya cerca de la última cena. Está Pedro ahí. Y entonces resulta que el Señor tiene una conversación con Simón Pedro. Le dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínense, entonces Jesús le cuenta a Simón, Satanás lo pidió prestado, hermano. ¿Y sabe qué? Se le concedió. Usted va a ser prestado a Satanás un ratico. Y Satanás dijo, ¿sabe qué? Présteme a Pedro que le va a pegar una zarandeada como el trigo. ¿Sabe qué es una zarandeada? ¿Han visto la zaranda? La zaranda es una vaina que usted hace y de pronto ¡pum! Lo bota así. Y cae ese totazo así. Y vuelve otra vez. Y dice, Satanás quiere hacerle eso. Y se le ha concedido. Pero tranquilo, dice el Señor, yo voy a orar por usted. ¿Y sabe cuál es la actitud de Pedro cuando sabe que va a pasar esa prueba? Mire lo que dice el versículo 33. Todo chicanero, ¿no? Dale cuidado a lo que dijo. Versículo 33. Ay. 3:3 dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Uy, qué valiente, ¿no? Uy, qué hombre tan de Dios. Pero el Señor mismo le dice en el siguiente versículo, o sea, en el 34, le dijo, ay, Pedro, dices muchas cosas. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Interesante, ¿no? Entonces la prueba se pasa cuando usted se mantiene. Y si tiene que sufrir por el Señor, la sufre. Si tiene que aprender lecciones, las aprende y termina. Y si tiene que morirse, se muere, pero se muere del lado de Dios y no brinca, patalea, sino que está agarrado a la mano de Dios, pase lo que pase. Ahora yo les pregunto, ¿cómo son ustedes para las pruebas? ¿Así se comportan? ¿Como valientes? Que vengan, usted dice, mande la otra, aquí estoy. ¿Sí? ¿O le huyen a ellas? Yo por eso les digo, colabore, es mejor colaborar. Diga, Señor, aquí, si toca aprender algo, dime. Y entre más rápido, mejor. Aquí estoy. Y esa es la actitud que uno debería tener cuando pasa esas cosas.
Wow, están haciendo caras de, uy, no, no. Jesús mismo dijo, no le dijo Jesús en la prueba más grande de él, en el Getsemaní, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Él oró que si pudiera, Señor, si puedo, pero sea tu voluntad. Él dijo, Señor, la prueba es subir a una cruz y coger los pecados del mundo, pues casi nada. Pero, Señor, ¿pero sabe qué? Aún así, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Y qué dijo el Señor? Vaya a la cruz. Y fue. Y gracias a eso estamos acá. Esa es la bendición de eso. Wow. ¿Hasta ahí está claro el asunto? Entonces ese Padre Nuestro, esa parte pareciera que terminara ahí, pero el problema es lo que sigue. Lo que sigue es uno de los textos más difíciles de interpretar. Es un texto muy complicado. Porque aquí voy a comenzar este texto, voy a hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuántos acá son intensos? No digan nada, sus caras lo dicen todo. No, es que se nota a leguas. O sea, los intensos eso se les nota en la frente. Eso uno mira esas frentes y son. ¿Ustedes creen que ser intensos ayuda en la vida? Así es que dice, no, pastor, uno saca adelante cosas, se le dan. ¿En serio? La pregunta sería, ¿ser intenso es agradable a Dios? ¿Ser persistente es agradable a Dios? Sí, en ciertas cosas, claro. Mientras no sea pecado, pues claro, obvio. Pero ¿qué tal ser intenso con Dios? ¿Funciona? ¿Puedo yo molestar a Dios de tal manera, presionarlo hasta que Dios se canse y diga, ay, bueno, sí, ¿será que sí puedo hacer eso? Pero algunos piensan que sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo interpretamos esto? 11.5. Lucas 11.5. El Señor termina la historia, termina que hay que orar así, y enseguida cuenta más o menos 2 o 3 historias sobre la oración, porque sigue con el tema de la oración. Y dice, le dijo también, ese es el versículo 5 y el versículo número 6. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante, ya que él respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y entonces habla que un hombre llega, recibe una visita inesperada a las 11:59 de la noche. Le golpean a la puerta y es el vecino. Dice, hermano, me llegaron unas visitas de sorpresa y no tengo para darles comida, hermano. ¿Será que usted me puede prestar unos pancitos? Y el vecino, en la historia, si uno la lee así, literal, el vecino dice, pero hermanos, ya estoy acostados. Imagínense, si yo abro esa puerta, despierto a los chinos. No, o sea, complicado, o sea, realmente tenaz que usted haga eso, mejor dicho, diríamos nosotros, ¿no? Pero el texto dice al final, en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Pero dice acá una palabra, importunidad. Y entonces dice que aunque, o sea, significa algo que, una cosa que no se da de manera constante y que puede ser un motivo de vergüenza. La palabra se traduce casi como vergüenza o desvergüenza. Dice, pero entonces imagínense, entonces claro, la gente normalmente cuando lee este texto dice, pues claro, como ese es el tema de la oración, si uno llega a donde Dios a cualquier hora y le insiste, de tanto molestar a Dios, Dios dice, ay, ya, bueno, sí. ¿En serio? ¿Así eso pasa? Eso es lo que dice ahí. Y peor porque sabe que dice enseguida, buscad y hallaréis, y yo si me meto Dios me va a dar. Y peor, ¿sabe qué dice enseguida? Que una viuda toda intensa molestaba a un juez y el juez le concedió todo lo que quería por ser intensa. Y entonces la conclusión de la gente cuando lo lee así es, uno tiene que ser intenso con Dios. Y entonces Dios, de tanto insistencia de uno de ver esa constancia ahí, entonces Dios dice, tome su pecado, tome lo que usted está buscando, su pescado, tómelo. Pero algo suena mal en esa historia.
Porque estamos diciendo entonces que si yo tengo un capricho y yo le digo a Dios y le insisto en mi capricho, entonces Dios va a concederme un capricho. Dios se va a cansar. ¿Habrá algo que canse a Dios? No es por ahí. Esa es una lectura que muchos le dan a ese texto. Pero la verdad, vamos a mirar una otra lectura, obviamente con estudio, sacada del estudio del griego, de cómo se leen muchos este texto. Ahora lo voy a leer con otro acento. ¿Ok? La historia es esta. Jesús va a dar una parábola y va a dar una enseñanza. Pero para poder entender la enseñanza, yo tengo que estar en la cultura. En la cultura de ellos, no la de nosotros, la hospitalidad es algo supremamente valioso. Para mí no es ningún problema que usted llegue a las 12 de la noche y me golpee. Para mí no es un problema que usted me pida comida si la necesita. Eso no es un problema. Ni es algo que me va a poner bravo, nada. Es más, para mí, si no le hago el favor, más bien es un motivo de vergüenza no hacerle el favor. Porque una visita, cualquiera que sea, la obligación era atenderlo bien. Y era un privilegio que alguien llegara a mi casa y que yo lo atendiera. Y mi vecino podía entender eso, por eso le golpeaba para que me ayudara. Entonces, si leo la historia con el contexto, entonces la voy a leer diferente. Jesús más o menos les está diciendo, imagínese que viniera, ¿qué tal pasara que un tipo va y le golpea al vecino para pedirle unos panes y el tipo le dice que no? ¿Usted se imagina que eso pase? ¿Y qué dirían los oyentes de Jesús? Dirían, no, ¿qué tal? ¿En nuestra cultura? No, jamás pasaría eso. Y eso cambia radicalmente todo lo que vamos a entender del texto. Lo voy a hacer despacio para que me entiendan, porque se me estresan todos, cálmase. Aquí lo que está diciendo Jesús, en otras palabras, diciendo, ¿quién de vosotros? Entonces, el solo hecho de que diga, ¿quién de vosotros? Dice, es algo así como, ¿pueden ustedes imaginarse, alguno de ustedes puede imaginarse que alguien vaya a hacer lo siguiente que voy a decir? Que llegue a la casa del amigo y le pida, oiga hermano, me llegó una visita, por favor regáleme 3 panes. 3 panes es lo que es la comida de un día. Pero no son 3 panes de esos que usted en la panadería así, nada de esas vainas. No, son 3 pancitos. ¿Y por qué se los pedía? Porque todos horneaban su pan diariamente. Pero a mí se me acabó. Y preciso me llegó imprevisto la visita. Pero yo sé que mi vecino siempre hace bastante pan. Le digo, ayúdeme. Ahora, entendamos lo que pasó. Entonces Jesús les dice, imagínese que alguien, ¿puede usted imaginarse que alguien hiciera semejante cosa? ¿Que ese vecino fuera egoísta? ¿Y sabe qué diría toda la gente que está ahí? Por supuesto que no. ¿Qué tal una persona así? Uy, ¿quién sería tan terrible de hacer eso, de rechazar a una necesidad de una persona? ¡Wow! Pero eso es en la cultura de ellos. Ahora vamos a la de nosotros. Alguien me llega a las 11:59. Y yo, uy, ¿qué pasó? ¿Que quién atracaron? Primero usted pega el susto de la vida. Y la persona le dice, ¿no tiene por ahí unas pixitas que le han sobrado? Es que me llegaron unos... Y usted dice, uy, pero usted ¿cómo me va a levantar para eso? ¿Usted qué le pasa, hermano? Que para nosotros eso es una ofensa, una grosería, una cosa que nada que ver. Nosotros no hacemos eso. No, en nuestra cultura no hacemos eso. Es más, si usted fuera a hacerlo, lo haría solo para casos de emergencia. Y usted no haría así de golpearle así. Usted con la cara así entraría. Usted no le diría, oiga, deme 3 panes. El tipo como le habla acá al otro, le dice, deme 3 panes. No le pide ni el favor. En la cultura. ¿Sabe qué? Porque en la cultura de ellos yo no necesito pedirle el favor. Usted es mi hermano, usted es mi amigo, hermano. Necesito 3 panes. Listo, amén. Somos familia. Pero en la cultura de ellos. La de nosotros yo tengo que decir, hermano, qué pena, mire molestarlo a esta hora. Pero es que la señora reventó fuente y el carro no me sirve. ¿Me puede ayudar a llevándola? Y solo en ese caso, solo así, entonces tal vez nosotros diríamos, bueno, pero no faltará la belleza que diga, no encuentro las llaves del carro. Se pinchó. No tengo gasolina. Porque para nosotros la hospitalidad no es una cosa así, en nuestra cultura. Entonces Jesús está diciendo, ¿será si hubiera una persona así, usted se imagina una persona tan egoísta? Ush, terrible, desde luego que no. Ahora, entonces
por qué el texto dice así que en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo por su importunidad se levantará. La palabra importunidad es vergüenza. ¿Sabe por qué se va a levantar el amigo? Porque se va a sentir avergonzado si no lo hace. Entonces al que le estoy golpeando a mi amigo, que es parcero ahí en el pueblo allá, en la cultura de ellos, el que yo no le haga el favor, él se pone a pensar, si yo no hago este favor, mañana este hombre va y le cuenta a mis vecinos y yo voy a quedar mal. Esto va a ser terrible. Y estoy contra algo que es cultural, que es normal que hagamos, y yo estoy deshonrando mi propia cultura. Es una vergüenza. Y entonces a causa de su vergüenza, no la del tipo que está golpeando, sino la del otro de no prestar el favor, entonces dice que el tipo se levanta y le dice, ¿sabe qué? Aquí están los panes, lléveselos. Eso es otra cosa diferente, muy distinta. Porque en las costumbres orientales el anfitrión debe servir y el invitado debe comer. ¡Wow! Además no le está pidiendo un banquete, le pide algo básico, 3 pancitos que son una porción de un día. Nada de eso. Es más, no le dice préstame 3 panes, no le dice por favor, siento molestarte esta hora. No, dice por favor, no dice eso, dice préstamelos. Y culturalmente es aceptado para ellos, dice listo, hágalo, normal. Ahora, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque si usted dice que es hacerle así a Dios para que conteste, tenemos un problema. ¿Dios va a contestar a sus caprichos así? No. Y eso no dice el texto. Y vamos a mirar que por ahí no es. Porque es más, él lo aclara más todavía que por ahí, por ese lado, no es. Ahora, y por eso dice el versículo 7, aquel contestará, no me molestes, la puerta está cerrada, mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarme, no puedo darte nada. Y Jesús dice, nadie contestaría con esas excusas. Nadie. Y por eso cuando pasamos al versículo 8 dice, por eso el tipo por su importunidad, por no sentirse avergonzado, dice, no, de todas maneras se para y dice, no, es que eso es un deber. No soy un judío, tengo un deber, tengo que ascender al otro y va y lo atiende. ¡Wow! Estamos hablando entonces de un ejemplo de un judío sirviendo a quien le llegan a las 12 de la noche y sirve al otro. Número 1. Versículo 9. Y entonces dice el texto, y yo os digo, pedid y se os dará, busqued y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, dice el texto, se le abrirá. Súper interesante. Dice acá, y al que llama. Y entonces, claro, usted dice, pero pastor, vea lo que dice ahí, pedid y se os da. Yo pido y Dios me da. Busco, todas son de enfocarme allá y ser intenso allá, pedir, buscar, y llamad, y yo llamo y me abren. Porque todo el que pide, recibe. Al que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pero cuando usted estudia esas palabras, todas esas palabras las usa el Señor en parábolas. Y todas hablan específicamente de cosas espirituales. Yo soy la puerta y llamo. El Señor es la puerta. Dice, el que viene a mí y golpea en la puerta. Dios golpea en la puerta, en el corazón de nosotros. Todos son palabras espirituales. No está hablando de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Son palabras que se usan en teología. Y en la teología de Jesús se usan todo el tiempo. Y no están representando que cada vez que yo golpee me va a dar. No. Está hablando de que el Señor, a cualquier persona que realmente lo busque, Él tiene las puertas abiertas desde la salvación en adelante, porque vamos a ver que este texto está hablando de salvación. Que Él va a tener las puertas abiertas para cualquiera que lo busque. Por eso dice el texto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Uy, qué bien, muy interesante. Y para aclarar más que estamos diciendo tal cual es el texto, el Señor vuelve y da otro ejemplo más. Dice, ¿qué padre de vosotros? Aquí vamos. Un momento. Hasta acá lo voy a copiar. Vamos a ver si eso sale. ¿Qué padre de vosotros, si el hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O sea, ¿qué padre, dice el texto, qué padre va a coger y si el hijo le dice, deme un pan, y entonces le dice, tome una piedra para que rompa los dientes? No le va a hacer eso. Puede que no le dé el pan, pero le va a dar algo para tratar de suplir su necesidad. Y si el hijo le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? No. Él va a tratar de suplir hasta donde pueda su necesidad.
O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? No, tratará hasta donde pueda de suplir su necesidad. Ahora mire el texto del 13. Pues si vosotros siendo, ¿qué dice ahí? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Entonces el Señor cierra todo el capítulo ahí porque ha venido hablando de la oración y dice, mire hermano, si los judíos por cultura y por no sentir vergüenza responden a las peticiones de sus vecinos, si los malos padres, porque son malos, cuando sus hijos les piden cosas, algo les dan, pero no les dan, algo les dan y los suplen sus necesidades, ¿cuánto más nuestro Padre va a darnos a todos y cada uno de nosotros? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces dice el Señor, miren, la oración no tiene que ver con ser intenso con Dios. ¿Ok? Ahí la connotación no es, oiga, sea intenso con Dios para que no esté diciendo eso. La oración diciendo es, Dios está escuchando. Usted lo busca y lo va a encontrar. Habla de cosas espirituales. Si yo quiero algo con Él, lo voy a tener. Hágalo, búsquelo, ore. Es una invitación a orar, pero a orar bien. Y si hasta el mundo, por cortesía cultural, atiende al vecino, el papá, por ser la autoridad de la casa y tener que mantener a los hijos, algo les da a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial, que Él no es malo, es bueno, amoroso, nos dará a nosotros? Y aquí habla, dice, dará el Espíritu Santo. Y habla desde, ¿cuál es el regalo más grande que Dios le puede dar a una persona? La salvación. Y con ella, el Espíritu. Está diciendo, Dios está dispuesto a dar lo que sea. A sus hijos, a los que lo buscan. Porque si hasta los del mundo tratan de suplir a como pueden las necesidades del otro, ¿cuánto más nuestro Padre? Ese sí es el sentido de esa oración. ¿Sí está claro? Hay algunos que están todos, no, ¿cómo así? O sea, que no puedo ser intenso así como venía siendo. Si usted quiere seguir, está bien, siendo intenso, hágale. Yo le voy a decir que no lo haga. Pero el punto es que la explicación del texto no es hacia allá. La explicación del texto es, Dios está diciendo, ¿sabe qué? Hable conmigo, ore, búsqueme, porque es una invitación a orar. Y tenga la absoluta certeza, como dice el texto, que si usted me busca, va a encontrar cosas conmigo. Porque todo el que dice el texto, el versículo 9, pedid y os dará. Si usted pide, yo le voy a dar. Si usted busca, hermano, usted va a hallar. Si usted llama, yo le voy a abrir. Yo lo voy a hacer. Y esa es la garantía de ese texto. Esta garantía es la confianza que Dios quiere que tengamos, en que cuando usted eleva una oración, Dios dice, se la voy a responder. Tal vez no como usted quiere. ¿Sobre qué es la base de la respuesta? Dijo, la respondo con base a que si hasta los del mundo responden, por cortesía, cultura, por ser los papás y les toca, yo respondo porque soy Dios y soy su papá y yo lo amo y yo soy bueno. Y en base a eso les voy a responder a ustedes. Ese es lo que dice el texto, literal. ¿Está claro, hermanos? Se quedaron así todos. Dice, no, pastor, pero me queda la duda de la viuda. Obvio. Porque tan pronto termina eso, la vaina compleja ahí del asunto. Dice, obviamente en Lucas no está, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Pero cuando uno mira otros textos y sobre todo la gente inmediatamente dice, y entonces esa viuda toda intensa con el juez ese injusto que había, y entonces dice que ella fue y molestó y apretó a ese juez hasta que ese juez llegó y le dijo, listo, se le concede. Entonces, ¿qué interpretación tiene? Lo sabremos la próxima semana porque el tiempo se acabó y lástima, qué vaina. Pero si pensaban que esta era así, vea que no. Ahora la otra puede que tampoco signifique eso. Muy probablemente. Pero lo que sí queda claro hoy, dos cosas. Las pruebas llegarán. Prepárese.
Póngales buena cara, dígale, listo, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Colabore. Número 1. Y número 2, lo que estamos viendo en este texto. Vaya confiadamente, como dice Hebreos, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Vaya. Dice el Señor, vaya tranquilo. Yo le garantizo una respuesta. Pero lo que no dice es que es por intenso que le voy a responder. No es por intensidad. Eso querría decir que por capricho suyo le respondo. No hace eso. ¿Usted puede orar por cosas iguales? Claro. Y por algo que le llama, claro. Pero no va a ser la insistencia puntillosa y es que si sigo así Dios me... No. La respuesta va a ser el acto de misericordia de Dios que dice, usted ora a mí y yo le respondo. Porque yo soy Dios, yo soy amoroso. Y si hasta los del mundo lo hacen, hasta los papás lo hacen, hasta la cultura responde algo, yo con más razón que soy un padre amoroso, lo voy a hacer. ¿Está claro? Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, vamos a orar. Padre precioso, maravilloso, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Dios. Y creemos y confiamos plenamente, Señor, en todas y cada una de las cosas que tú haces. Gracias por tu mano preciosa, misericordiosa. Gracias por tu amor para con todos y cada uno de nosotros. Gracias porque tus misericordias no se acortan, Señor, sino que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por las pruebas, aunque a veces nos cuestan mucho entenderlas. Pero tú mismo nos aclaras que son para nuestro crecimiento. Y oramos como en el Padre Nuestro, Señor. No nos pases por algo que no podemos aguantar, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y a entender que si llega a pasar, entonces clamaremos a ti, Señor, para que en medio de eso estés y nos ayudes a obtener la salida. Porque así también es como tú lo muestras. Por eso hoy dejamos en tus manos esto que hemos visto, ayúdanos a meditar, a pensar en esto, Señor. A aprender a mirar las cosas como tú las miras. A poder entender, Señor, que tu deseo es que hablemos contigo. Y que con toda certeza y seguridad, tú que eres nuestro Padre vas a responder en alguna manera. Gracias, Señor, porque eso nos anima, nos consuela, nos llena de fortaleza saber que tenemos a alguien que nos escuchará y que estará atento a nuestras oraciones para dar respuesta conforme sea su voluntad. Por eso a ti la gloria y la honra y la alabanza damos, Señor, en el nombre de Jesús.